continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos al cierre de la semana productiva. Bueno, va a estar interesante el programa de hoy, yo les invito a que se queden con nosotros. Las redes sociales han estado bien, pero bien candentes, bien calientes. Lo primero que tenemos que abordar a la luz de nuestras invitadas, que las tres son abogadas, es esta resolución de la Cámara Primera de lo penal, esta resolución que ha de veras indignado a casi que todo el mundo y por supuesto tiene relación con la interpretación que hicieron los magistrados en el sentido de que el tocamiento de una menor de edad no es considerado un delito, sino más bien una falta. Y lo que requiere es una sanción a lo mucho de 10 multas. Eso tiene ahorita, de verdad les digo, y en las últimas horas y desde que se conoció la resolución, ¿verdad? Bien, pero bien indignada a la ciudadanía, ¿verdad? El otro gran tema son los videos, que nadie se hace cargo de los videos, ¿verdad? Que si fui yo el que pedí el que no se presentaran, que si fue el juez, y el fiscal le dice al juez que tenga, vea, valor, el juez le responde que fueron ellos los que pidieron que no se llevara a cabo ese tipo de prueba en el proceso. Lo cierto es que ahí está la declaración del testigo clave Noé, que hasta en el último momento, al cierre de los alegatos en este proceso histórico, pues dijo que habían video y que había grabado a todos los que se habían sentado con ellos a negociar. Principalmente señalado es el presidente de la Asamblea Legislativa, ahora expresidente por supuesto, que se ha defendido como gato panzo arriba. Y miren, qué casualidad. En el momento en el que está cerrándose este juicio y las declaraciones tan graves que se han dado en relación a los políticos y sus relaciones con grupos criminales, se cierra también la comisión especial que tenía como objetivo investigar ¿se acuerdan ustedes?, al funcionario del gobierno que había pues expresado que el Arena y el FMLN estaban detrás del incremento de los homicidios. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en nuestro único y original debate femenino. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, sin tanto preámbulo, ¿verdad? Sin anestesia, como dicen, porque ya ustedes están esperando este programa cada 2 semanas. Aquí está con nosotros la licenciada Saraí Molina. Bienvenida, me da gusto saludarte. Gracias, Natán. Buenos días a los amigos televidentes y bienvenida Tania, que hoy está sustituyendo a nuestra amiga Julia Evelyn, que le deseamos un feliz viaje. Claro. ¿Verdad? Que estamos para hablar las cosas como son. Así es, correcto. Te veo bien radiante, bien. Yo siempre estoy feliz. Sí, eso veo. Ahora que viernes. Inicio de mes, ¿verdad? Sí, Inicio de mes claro. es 1 de noviembre del año 2019. Y con la llegada de noviembre ya vienen bueno, los vientos de octubre nunca llegaron, nos esperamos lluvias. Los vientos de octubre van a ser en noviembre, hijo. Bienvenida, licenciada Betsy Ríos, también aquí con nosotros. Buenos días, un placer estar aquí con las compañeras del panel. Un saludo a Tania, que hoy nos acompaña también. Querido Nathan, pues yo en casa, un saludo para Miguelito Pereira, que debe estar desayunando con nosotros como todos los programas. Sí, así es. Y bueno, aquí a hablar las cosas como son, ¿verdad? Así es, correcto. Bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas oficialmente. Ya le habíamos dicho, mire, nosotros queremos que venga el debate femenino.
y ciertamente está muy ocupada, pero ayer nos dijo, bueno, sí voy a ir a debatir con colegas, mujeres, dijo así, ¿verdad? Aquí está con nosotros la licenciada Tania Pastor. Tania, gracias por estar con nosotros. Gracias, Natán, por permitirme una vez más dirigirme a la audiencia de Foro TVM. Saraí, Bessie, muchas gracias por la bienvenida y esperamos, no podemos sustituir a la doctora Evelyn, pero vamos a hacer un buen esfuerzo. Sí, hombre, ayer la tuvimos en la radio y fue un programa muy interesante. Siempre. Quedamos que hasta el tiempo ni nos ajustó, ¿verdad? Así que te cuento, Bessie, no nos hiciste falta. ¿Verdad? Ya sé yo que no les hice falta, lo siento, perdón. Yo pedí permiso. Pero tú me habías acompañado. Siempre les extrañan, la verdad es que también en la radio, ¿verdad? Se han ganado su espacio y de esa manera muy, pero muy vehemente, además muy sincera de abordar los temas y eso es que creo lo que requiere el país, ¿verdad? Ciudadanos comprometidos, pero además honestos y sinceros que aborden, amén de las implicaciones que esto tenga, las cosas como son y como se deben de decir. Bueno, iniciamos mes y quiero yo saludar, ¿verdad?, especialmente al pueblo de San Miguel, ¿verdad? Inician sus fiestas patronales, la fiesta más importante, diríamos, de Centroamérica, y realmente que lo es. Así es que pórtense bien, ¿verdad? Disfruten, nada con exceso, todo con medida. Recuerden que pues, ayudan a las autoridades locales y también a la policía y el ejército, que imagino va a estar involucrada de lleno en esta celebración tan importante, ¿verdad? Así que fuerte abrazo y le deseamos la mejor de las suertes también y que les vaya bien y que disfruten. 30 días de carnaval, 30 días de carnaval. Wow, bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, que nos invite el inviten, alcalde a hacer un foro TV allá, del carnaval. No, el carnaval es sábado. Mejor, ¿verdad? Mejor, Sí. así nos quedamos allá. Bueno, quiero ver, vamos a ir un poquito, tratando de digerir, porque los dos temas son bien importantes, pero quizás el más recientito y que yo lo decía ha causado bastante indignación, es ir entendiendo esta resolución de este tribunal superior, ¿verdad? Que, bueno, dejó boquiabiertos a propios y extraños, ¿verdad? Porque, pues, las legislaciones ahí están, pero ellos centraron todo lo que analizaron para poder dar esta resolución entiendo y aquí creo que es de ir viendo muy bien esto, ¿verdad? En el Código Penal, pero hablábamos de leyes especiales, ¿verdad? Ley Lepina, ley de una vida para una vida libre sin violencia para las mujeres, y al final pues la Fiscalía ha dicho que va a apelar la resolución. No está de acuerdo, era quizás lo menos que se podía esperar del Ministerio Público, pero bueno, más allá de esto, lo que ha generado es indignación en contra de una resolución que han, por supuesto, emitido. Son la Cámara la conforman 2 magistrados, ¿verdad? Sí. Hasta donde entiendo. Entonces, pues los dos tienen esta responsabilidad y habría que ver, como yo siempre he dicho, porque no sé, Saraí, Bessie, Tania, si han podido tener acceso a... No, porque tiene reserva porque hay una menor de edad, entonces no sé, por lo menos yo no he tenido acceso a la resolución. Cámara Primera de lo Penal se declaró incompetente para conocer el caso contra el magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante, acusado por la Fiscalía General de la República de agredir sexualmente a una menor de 10 años en la urbanización Altavista. Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal valoraron que no existe delito que la representación del Ministerio Público le atribuye a Jaime Escalante en perjuicio de una menor de 10 años. El doctor Arévalo Domínguez razonó, tocar los genitales a una niña no es delito, y con base a ese argumento la Cámara Primera de lo Penal dejó en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante. Para los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, la declaración de la niña de 10 años agredida sexualmente por el magistrado, supuestamente Jaime Eduardo Escalante, es ambigua y por tanto
justifican que no hay pruebas contra el funcionario judicial, aunque admitieron que pudo existir una conducta impropia que debería ser juzgada por un tribunal de lo civil. Por su parte, la representante del Ministerio Público calificó de inesperada la resolución de los magistrados de la Cámara de lo Penal y agregó que se va a hacer ese análisis técnico y jurídico para realizar a futuro y esperar que la resolución por escrito para poder valorar si se hacía la apelación. La apelación, ya dijo el fiscal, se va a hacer. Bueno, veamos esto a la luz de los razonamientos. Mira, yo creo que este es un claro ejemplo de la impunidad en el órgano judicial, ¿verdad? ¿Cómo es posible que uno de los magistrados, bueno, los dos magistrados, porque fue una resolución unánime, estén planteando que los tocamientos indebidos en los genitales de una menor sean una falta? Se han pasado por donde les ha dado la gana la legislación salvadoreña en materia penal y la legislación que protege a los menores. Se evidencia de cómo desde el órgano judicial se tapan unos con otros. Mucho hemos venido hablando nosotros de la necesidad de depuración en el órgano judicial, ¿verdad? Y este caso es un caso evidente en el cual estos dos magistrados han favorecido a una persona que ha cometido un ilícito penal y que tiene agravantes porque es contra una menor, ¿verdad? Y lo están prácticamente salvando, lavándole la cara y las manos, y están dejando fuera a un depredador sexual, porque este es el caso que se ha podido judicializar en contra de este magistrado. Pero si lo hizo con esta menor que no la conocía, con la que iba pasando, que ha sucedido con todos los menores o las menores que han estado en derredor de este hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha podido hacer? Y ese alcance no lo tenemos, lamentablemente. Entonces yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia, primero la Fiscalía debe apelar, ¿verdad? Debe apelar esta resolución porque es una resolución que realmente viene a sentar un mal precedente. ¿Por qué? Porque ahora todos los depredadores sexuales que le dan tocamientos a menores, ¿verdad? Y que no lleguen a la penetración, porque lo que no hubo fue penetración, pero sí es una violación a la menor, ¿verdad? Entonces, con este argumento de la Cámara, van a salir un montón, pues, ¿verdad? Que han estado o que están en estado de detención por situaciones similares y que ahora van a decir, bueno, aquí hay una resolución, lo que yo cometí fue una falta y voy para afuera, pues, ¿verdad? Entonces, es una cuestión grave. Y la Corte Suprema de Justicia, yo creo que deberían de instruir un informativo para que se investigue a estos dos magistrados de la Cámara también, porque ellos también han cometido un ilícito penal. Yo creería que de oficio debería la Corte Suprema de Justicia iniciar un proceso de investigación para estos magistrados. Yo veo ignorancia grave. Regréselos a la Universidad del Salvador o de donde salieron a estudiar otra vez Derecho Penal. Tocar una niña, tocar un niño en sus genitales, en la calle, en el centro educativo, en casa, en un parque, es delito. Lo que estos magistrados han dicho no es cierto. Después aquí hemos discutido cuando se ven esas marchas donde las feministas van quemando y van quebrando todo. Estas son las cosas que indignan. Y el sistema no ayuda. ¿Y qué le toca a las mujeres? Salir a gritar y a quemar todo, a darle fuego a todo lo que encuentre, porque no hay otra forma. Yo ayer lo decía en redes. Perdón, pero si el sistema va a estar liberando a los hombres que tú encontrás que están manoseando a un niño o a una niña, entonces no lo entregue al sistema. Lamentablemente, mejor veamos cómo le damos gajenazón al hombre, porque no va a quedar detenido. Y yo soy mamá de niños y de niñas. Y yo, que me salga una resolución en este nivel, donde me diga a mí 2 magistrados hombres, el abogado defensor hombre, que lo que le pasó a mi niño o a mi niña no es delito, pues no es otra cosa más que la justicia patriarcal en este país, pues donde hombres se protegen, donde hombres justifican y donde la agresión hacia una niña es algo irrelevante. Y así decimos que nosotros protegemos a nuestros niños y a nuestras niñas, y no es cierto. Lamentablemente, desde el movimiento de mujeres, porque hemos estado hablando con varias organizaciones, la indignación es increíble. No puede ser que nadie haga nada. Que vaya, hasta el momento el Procurador de Derechos Humanos no ha dicho nada.
¿Dónde está el grupo de mujeres parlamentarias de la Asamblea Legislativa levantando la voz? Creo que solo Patti Valdivieso se mostró un comunicado. ¿Dónde está la Asociación de Mujeres Juezas? ¿Dónde está la Asociación de Mujeres Profesionales, las AMUS? ¿Dónde están? ¿Dónde están el resto de organizaciones para proteger y alzar la voz por esta niña? Porque también hay otra cosa que nos asalta la duda a todos y todas. Es una niña de una zona de alto riesgo, una familia pobre. Si fuera la niña de aquí arriba, aquí por el escalón, ¿pasaría la misma resolución o habría otro trato? Tania, a la luz de la experiencia como litigante y viendo la legislación salvadoreña, ¿verdad? Y el derecho comparado, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Porque hay, o sea, los magistrados, a fuerza de ser honestos, los magistrados se han basado en el código, sácanos de la duda, en el código procesal penal o en el código penal. En el Código Penal, pero vale, primero que nada, para analizar la resolución tenemos que tenerla en nuestras manos y no la tenemos. Lo que podemos analizar son los hechos que nos transmitieron los medios cuando sucedió cuando se dio la flagrancia de lo que sucedió con la niña. Y yo recuerdo que en todas las lecturas de hechos que hicimos, en todas se mencionaba que el magistrado se había bajado en el sitio, se había acercado a 2 niños, había lanzado unas monedas, los niños se habían acercado a recogerlas. Él se mete a un pasaje, él regresa del pasaje, cuando regresa el niño está arriba de un árbol o arriba de algo y la niña todavía está abajo. Entonces el magistrado se dirige a la niña, según los hechos narrados en los medios para esa época, que es lo único que conocemos, y comienza a tocarla desde la entrepierna hacia arriba sobre el overol. Entonces lo ven los vecinos y comienzan a gritar. Entonces también se menciona que él sale huyendo, incluso después se agrega que miente en las autoridades de la corte para que vayan a recoger su vehículo porque su vehículo quedó en el lugar de los hechos. Luego ahí se menciona que existe un peritaje psicológico en la menor en donde se establece que ella ha sufrido una agresión sexual. Ahora, si nos vamos ya nosotros a la parte de tipificación de los delitos, nosotros leemos el artículo 165 del Código Penal y es claro al establecer que los tocamientos constituyen un acoso sexual. Ahora, en el inciso segundo del artículo 165 del Código Penal hay una agravante si es menor de edad. Lo que corresponde es una pena de 4 a 8 años. En este caso, a mí me parece que se debió haber continuado a la siguiente fase para discutirlo en una audiencia como corresponde, porque en realidad decir que no hay delito y que quizás hay una de allá de las faltas. Yo ayer les hacía el comentario, a mi código se le cayeron las faltas relativas a la libertad sexual porque no hay ni una sola. La falta a la que quizás puedan hacer alusión los magistrados, si así lo mencionan en su resolución, es la del 395 que establece que en lugares públicos hacer o cometer acciones impúdicas. Pero eso se refiere claramente solo de la lectura, ni siquiera necesitamos interpretación y donde la ley no distingue el intérprete tampoco. Entonces la falta establece que en lugares donde hay aglomeraciones de personas. Salga chulón. Sí, no, o que digamos paso y yo te paso tocando lo que pasa en un bus, que yo te paso rozando el busto o los glúteos, o en lugares donde alguien va pasando, entonces yo estoy ahí parado y aprovecho meter la mano para rozar su cuerpo. Es decir, a ese tipo de tocamientos impúdicos se refiere el artículo de la falta, 395. No hace falta tampoco hacer mayor interpretación porque de la lectura se deduce que a eso se refiere la disposición. Ahora, está una conducta sumamente típica, antijurídica, culpable y sancionable del artículo 165. Que los magistrados vengan a decir que eso podría ser una falta es bastante atentatorio contra los derechos de las mujeres, de los niños, y en sí no cumple con la finalidad que se busca con la pena a nivel constitucional cuando se dice que se pretende lograr una prevención general y una prevención específica, porque esto no es ejemplarificante, pero absolutamente para nada ni para nadie. Ayer que hablaba el abogado del magistrado, el licenciado Luis Peña, advertía él a los periodistas, y digo, abro comillas porque en realidad quiero leer textualmente lo que él dijo: el tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona porque es instantáneo. Sí, cuando el tocamiento podrá ser instantáneo, el daño es irreparable, no pone en riesgo la intimidad o la libertad sexual de la persona, es una niña. Ahora les digo,
Pero es evidente que Luis Peña diga esto si él es el defensor del abogado, pero esperar esto de un tribunal, pero digo, lo que debe valorar un tribunal es tanto prueba de cargo y de descargo. Que le el tema comprara patriarcal eso. que dice Bessie es muy cierto, porque en realidad a mí yo me figuro que ellos no ven gravedad en el hecho de tocarla por sobre el jumper. Entonces ellos decían, es que solo la tocó, pero eso es su libertad sexual y es una niña. No podemos desproteger los derechos de las niñas y sus derechos también procesales, porque en realidad se les está dando su acceso a la justicia, su acceso a la tutela judicial efectiva, que son principios que regulan y que rigen todo nuestro sistema legal, principalmente la Constitución. Entonces es bien grave y debería de esperarse la resolución para emitir juicios ya categóricos y fundamentados, porque incluso podríamos estar hablando hasta de prevaricato en este caso. La Corte debería de iniciar de oficio, yo vuelvo y reitero, la investigación hasta esta resolución es a todas luces una cosa. Está bien que Luis Peña haya alegado eso en el tribunal, pero otra cosa es que se lo compren magistrados. Y me parece una cosa aberrante, o sea, como lo decía Saraí al principio, ¿qué mensaje está mandando al resto de hombres que tienen esa filia, esa fijación que quieren manosear y tocar niños y niñas? Que mientras sea encima de la ropita yo lo puedo hacer porque eso va a ser nada más una falta, y una falta comparable con el pasarse accidentalmente en áreas públicas. Es que una cosa es que yo lo haga de manera accidental y otra que yo te meta las manos y que te manosees. Si es que que me dirija a ti con esa intención. Pero además es que él fue encontrado en flagrancia por los vecinos. Y si no trascendió, si no hubo penetración, si no raptó a la niña para violarla, fue porque justamente los vecinos acudieron a tiempo, ¿verdad? Si los vecinos no, ¿qué hubiese sucedido si los vecinos no se hubieran fijado que el hombre tenía? No sabemos si la hubiera subido al carro, no sabemos si se lo hubiera llevado, no sabemos. Sí, pero eso es especulativo. Sí, pero alguien que anda tocando niños como no. una tentativa incluso. Alguien que anda tocando niños no tampoco. El relato de hechos que hacen los testigos. Se puede prever cuál es la intención, porque si se dirigió directo, o valga la redundancia, si se dirigió hacia ella con esa clara intención de tocarla, pues no sabemos qué seguía. Sí, vaya, pero yo quiero ver esto sobre la base de lo que tú estás advirtiendo, es decir, se fueron los magistrados por lo más chiche, ¿verdad? Sí. Es que, ahora, mira, ahí ha quedado claro, porque él es ese magistrado Escalante es uno de su raza. Y han protegido a uno de su raza, a otro magistrado. Ahora, vaya, ¿por qué es que, y entendamos esto, por qué es un tribunal superior? ¿Por qué es que la Cámara se ve involucrada en esto? Es porque los abogados ponen... No, porque él es magistrado. Es que él es magistrado. Aforado, entonces ellos, la es Cámara magistrado. conoce en primera instancia. Y después decide a qué tribunal. Va a la Así sala, es. conoce en segunda instancia. ¿Qué sabemos nosotros si esos magistrados que hoy le dieron la resolución, él les habrá ayudado en un proceso civil, aventurándome yo? Porque eso de Chucho no come Chucho ha quedado claro en esta resolución. Son del mismo nivel son ellos. Y solo para que veamos que no hay necesidad de hacer interpretaciones, el artículo dice claramente, el que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamientos, señas, u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave. Si está tipificando frases y señas, es decir, si está regulando lo menos, ¿cómo no va a ser lo más, que es un tocamiento? Y lo establece claramente, tocamiento, y después dice, el acoso sexual realizado contra menor de 15 años será sancionado con la pena de 4 a 8 años de prisión. Y el artículo no te dice sobre la ropa o bajo la ropa. Dice tocamientos. No, ahí ese alargamiento de interpretación que han hecho los magistrados es para proteger a alguien de su mismo nivel. Y a mí me llama supremamente la atención porque siempre hemos hablado de la depuración judicial, porque esto pasa por magistrados en la Corte Suprema de Justicia que protegen jueces, que les ayudan, que no permiten que los investiguen. Yo creo que este es un llamado a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empiecen la depuración y empecemos con esas investigaciones para este tipo de resoluciones que son públicas, que todo el mundo conoce, que ha indignado a la sociedad. Es
su obligación hacerlo de oficio y no necesitan que nadie vaya a ponerles el aviso. Por favor, por una vez en la vida, trabajen como Dios manda. Pero es que fíjate que también dejan en esa resolución, dejan en estado de indefensión a todas las mujeres también, pues, ¿verdad? Pues sí. Y a los menorcitos. ¿Por qué? Porque ya ahora se siente un precedente de que los tocamientos o la tanta situación de acoso sexual que se da día con día en los centros de trabajo, en la calle, en todos los lugares en que las mujeres nos movemos, y que ahora ya es una falta, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es un poco, bueno, mala fe, impunidad, protegerse chucho con chucho, Así es. pero que también es porque existen otras legislaciones para las cuales los jueces de todas las instancias no están capacitados. No hay una sensibilización para los que ejercen justicia de la situación, por ejemplo, de la ley de contra la violencia hacia las mujeres, de la Lepina. Todas esas leyes se supone que porque son abogados deberían de saberlas, pero leerlas no es lo mismo que sensibilizarse sobre el tema, ¿verdad? El interés superior de la menor no se ha visto reflejado en la resolución. La forma en que la interrogaron a la menor de repente no fue la adecuada. ¿Cuál es el trauma psicológico que esa menor va a vivir acá? Doblemente victimizada. Eso es lo que sucede con esta menor de edad. El sistema judicial aparentemente, por lo que ha pasado, le ha fallado a una familia y le ha fallado a una menor de edad. Le ha fallado a la niña salvadoreña. Pero el sistema penal, y Tania no me deja mentir, ni Saraí, el sistema penal salvadoreño es revictimizante, sobre todo con el caso de las mujeres, ya sea por violaciones, por agresiones, incluso por violencia intrafamiliar. Sí. Ahí tenés una serie de jueces que yo lo he dicho en tu programa, Nathan, que yo he estado en las audiencias y yo he escuchado a jueces de paz cuando se llevan procesos de violencia intrafamiliar, que lo primero que le dice, mamita, ¿no será que usted le contestó mal a su esposo y por eso le reviró el plato en la cara? ¿O qué le hizo? ¿O qué le hizo para que le pegara esa gran papalina a usted, mamita? Por favor, mire, piensa en sus hijos, solo él trabaja. Tenemos una inmensa cantidad de jueces que justifican la violencia, que justifican las agresiones, pero porque ellos, en su mayoría, son agresores, son machistas, son misógenos y creen que el escritorio les da el poder para liberar a sus iguales. Tania, ¿qué camino le ves a este caso? Porque, digo, no es una resolución en firme, la Fiscalía ya dijo que va a apelar. Ahora, ¿qué sigue? Después del fallo, bueno, tiene que emitirse la resolución, el acta y la resolución para que ya se pueda tener derecho a recurrir, y entonces la sala conoce y puede darle vuelta al fallo a la resolución de Cámara y ordenar que se siga con el proceso normal, que de hecho es lo que esperaríamos que suceda conforme la ley. Ahora habría que analizar cuál es el fundamento o los fundamentos de la Cámara para arribar a esa única e inequívoca conclusión, porque si hay una conclusión sin fundamento, pues ya sabemos que el efecto va a ser regresar todo a como estaba. Entonces lo importante es ver hasta dónde está esta falta de tutela judicial hacia la menor. ¿Se va a continuar por parte de la sala o se va a reivindicar? Nosotros estaríamos haciendo un llamado a que se haga una reivindicación del derecho en este tema, por temas de prevención general, de prevención específica, de tutela judicial efectiva, de derecho a conocer la verdad de parte de todos los salvadoreños también, y sobre todo porque ya estamos cansados de esa selectividad y de esa escogitación que hacen en diferentes instituciones, que a este sí, a este no, a este sí, pero un poco suavecito, como el caso de René Figueroa, que lo hemos cuestionado bastante, que casos de menor gravedad va detenida la gente, pero es Juan de los Palotes, ¿verdad? No es René Figueroa. Entonces no es que esté mal que se le dé que se le apliquen medidas a René Figueroa. Si el señor está bien arraigado, en mi opinión, no tiene que estar detenido. Pero esa aplicación de justicia debe de ser pareja y equitativa para todos, porque el artículo 3 de la Constitución regula un trato paritario, un trato equitativo, un trato igual, que no haya discriminación de ninguna naturaleza. Y esa justicia selectiva a la que nos tienen acostumbrados los jueces es lo que nos tiene pidiendo una depuración judicial urgente. Y es esa frase famosa que yo le escucho siempre a un analista, ¿no? A mis enemigos les aplico la ley y a mis amigos se las explico. A mí no me queda duda de que los magistrados pues actuaron y
generaron una resolución ayudándole a un amigo, ¿verdad? Un amigo colega de su mismo nivel, y ellos pues deben de, me imagino que han de haber analizado, hombre, es uno de los nuestros, hay que perdonarle esto, porque no si no sabemos si después eso a fue en todos nos van a discordia agarrar. también, si fue un tema que se haya ido en discordia, no se ha escuchado. Claro, que si haya- fue el que hayan propietario tenido- y suplente, o si fue un tercero que vino a dirimir discordia. Así es, entonces yo creería conocemos que los hay detalles. que estar pendientes. Desde el movimiento de mujeres pues están buscando las acciones legales y también otro tipo de actividades, porque en otro país, con otro tipo de ciudadanía, ya le hubieran dado fuego el día de anoche Bueno, al tribunal. Y se da la resolución en el mes de la no violencia contra las Sí, mujeres, sí, ¿verdad? son grandiosos. El 25 de noviembre es el Sí, día de la no violencia empezamos contra las un mes, mujeres. precisamente se hacen eventos y conmemoraciones todo el Sí. mes prácticamente antes de llegar al 25, ¿verdad? Así es, que creo es que el recordatorio del asesinato Sí. de las hermanas Mirabal, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que este debería de ser un caso de estudio para las organizaciones de mujeres, pero también para la comunidad jurídica. Así es. ¿Verdad? Para que estos casos Vaya, no pero, queden impunes. pero vaya, fíjate, a mí me embarga la duda, nada más, si el planteamiento sobre que esto era una falta y no un delito, lo hizo el abogado o lo concluyeron los magistrados, ellos, por su razonamiento jurídico legal. En cualquiera de los dos escenarios, lo No, cuestionable, pero es que vaya, Tania, lo cuestionable es que los magistrados no hayan otorgado. el abogado es su misión, pues, Sí, ¿verdad? claro, Así es. pero Entonces, él lo puede Pero plantear. en cualquier escenario, lo cuestionable es la actitud de los magistrados, porque es decir, nos están mandando o nos están remitiendo a unas faltas, primero que no son de contenido o que no están regulando ni tutelando la libertad sexual. Y en segundo lugar, que esta no es la conducta que se está ventilando en este proceso, porque estamos hablando de escenarios totalmente distintos, los regulados, lo que establece la falta por actuaciones impúdicas en lugares públicos, a un delito relativo a la libertad sexual. Es diametralmente distante, es decir, es increíble que los magistrados hayan siquiera sugerido semejante Y si es en menor actuación. en menor e incapaz, es todavía con Todavía más, más grave, con mayor sí. agravación, pues, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno. al margen Triste, de que triste, pero sucede. más parece que la resolución de la Cámara la hubiera redactado el abogado defensor Claro. y no los magistrados de la Cámara. Es que mire, este país está de cabeza, en realidad nos vienen sorprendiendo, pero increíblemente todos nuestros funcionarios, no solamente el órgano legislativo, sino que el judicial, es decir, se esfuerzan y se turnan entre ellos, ¿verdad? Y buscan los momentos especiales de cortinas de humo para tirar, por ejemplo, la resolución de Francisco Flores, ¿se discutió o no se ha discutido? No se discutió. Ni Ah, siquiera se menciona ya, porque fue Coyuntural. emitida, exacto, en un momento coyuntural donde Noé está acaparando toda la atención del país. Y nadie lo Tranquila, Tania, discutió. que ya vamos a entrar a ese tema, que ese sí es, puchica, pero bien delicado y bastante complicado, ¿verdad? Bueno, ya hemos entendido el camino que puede tomar este caso. En realidad la ciudadanía está muy indignada y es claro que no ha caído en gracia una resolución de esta naturaleza a la luz de lo que está redactado en la legislación, ¿verdad? Es lo que se debe de entender. Ahora, es claro que si apela la Fiscalía General de la República va a ir a conocer esta A la apelación, la sala, ¿verdad? De lo penal. Sí. Y la sala, mientras la sala está conociendo, hay una especie de pausa en el proceso, Tania. El proceso queda hasta esperar la Ah, sí, resolución. de la- claro, no puede seguir. Es cierto, entonces no puede pasar a ningún tribunal No. del Paz como lo ha No, ordenado no, la no. Cámara. Sí, no, es una resolución y está sujeta a revisión por autoridades superiores o por una instancia En este superior. caso la en sala. este caso la En sala. el- Muy este bien, caso. perfecto. Bueno, Mire, y solo recordarle en redes sociales, si usted está ahí, nosotros estamos utilizando desde el movimiento de mujeres un hashtag, tocar niñas sí es delito, tocar niños sí es delito, para que nos ayude a seguir impulsando esto y que esta resolución que va para la sala, estarles recordando a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Penal, que los estamos viendo, los ojos están en la Corte. muy bien. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en el debate femenino. Regresamos a hablar de Noé, no el de la Biblia, ¿no? Es Noé el testigo clave
Que los echó ¿verdad? todos al barco. Sí. Construyó un arca y los echó así. Sí, este sí los echó todo al barco. Los echó a todos. Todo al barco. Bueno, complicadísimo, ¿verdad? Y también entender que los alegatos en este caso terminaron, ¿verdad? Y pues un proceso bastante complicado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Porque hay tantas cosas. ¿verdad? Lo que vamos a analizar es los videos. ¿Quién? Los videos que no se reprodujeron. No, pues sí, pero el fiscal dice, tenga valor, le dice al señor juez, ¿verdad? Tenga valor. Godofredo Salazar, ¿verdad? Sí. Y el juez le responde, ustedes fueron los que no quisieron que se reprodujeran esos videos. En medio de esto hay algo parecido con lo de los magistrados, ¿verdad? Ya lo vamos a Que tú estás diciendo que Chucho no come Chucho. ¿verdad? Entonces aquí alguien está protegiendo a alguien, pues. Alguien quiere que no se reproduzcan esos videos porque va a quedar al descubierto. Estamos en año preelectoral, Dios guarde con Dios me libre que vuelvan a salir todos esos personajes ahí en ese video y aprovechan la memoria de corto plazo. Hay algo más ¿verdad? delicado. Esos videos tuvo conocimiento de la administración del ex fiscal Douglas Meléndez. Así es. Y decidió, a pesar de conocer de esos videos, no judicializar a nadie. Pues A sí. ninguno de esos cuatro. Pero ahí ninguno. ella está dando clases en Estados Unidos para explicarles cómo En la se hacen Universidad de Por Miami cierto, lo pueden le entregaron encontrar. un reconocimiento en Costa Rica, a don Douglas. Y los pobres compañeros aquí que están que han docentes sido en Costa Rica. torturados dentro de la fiscalía, los 4 fiscales y los 2 administrativos, ahí están penando su proceso. Ya regresamos, no me cambie.